Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Bien, ¿tienen su boletín ahí? Por favor, tómelo. Vamos a leerlo. El boletín dice para todos. Mire a su vecino y hágale así una especie de... ¿Para quién es? Para todos. Y dice así: cuando desconocemos la verdad bíblica, sobre todo los principios del reino de Dios y la naturaleza del Dios vivo y su propósito eterno, es cuando, a pesar de que seamos cristianos, podemos estar viviendo como el resto del mundo, sin hacer distinción o separación. Qué grueso ustedes. Qué grueso, pero es cierto. Hoy día el testimonio del cristiano ha quedado como algo secundario, algo que podemos ponernos y quitarnos como lo hacemos con la ropa. El testimonio se presenta como algo importante ante la congregación de fieles, quiere decir cuando estamos en la iglesia, pero no es tan importante cuando estamos en relación con el mundo secular, en el trabajo, en la oficina, etcétera, en tantos lugares de diversión que hay. Se nos olvida de dónde fuimos sacados y el costo de nuestra salvación. También se nos olvida el precioso llamado que tenemos a vivir una vida de santidad y de testimonio. Cuando hablamos del arrepentimiento, tenemos que enfocar dos situaciones específicas. Y ya aquí ya estamos entrando en la temática que hemos estado preparando. La primera, relacionada directamente con la entrada al reino de Dios, que implica el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. La primera parte es arrepentimiento y la fe en Cristo para la salvación, y esto trae como consecuencia la justificación inmediata ante el trono de Dios y el ser trasladado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, Colosenses 1:13. Y la segunda tiene que ver con nuestra permanencia dentro del reino de Dios. Ya estamos dentro, ya somos considerados hijos, vivimos, etcétera, etcétera. Por cuanto no hemos sido llamados a permanecer en forma estática. En pocas palabras, monumento, ¿verdad? O momia. Por el contrario, hemos sido llamados a subir, a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Llamados también a ser testigos y evangelizadores, y uno de los medios más importantes en la vida cristiana para esta permanencia es saber que el arrepentimiento es de todos los días. El arrepentimiento es nuestro compañero todo el tiempo, porque todo el tiempo de alguna manera o miramos mal, o una palabra de más, o como dicen algunos hermanos, es que tu rin, tin, tin cuando hablas. Ese tono con el cual a veces decimos las cosas o hacemos sonar las palabras son tan fuertes y ofendemos. Entonces la palabra arrepentimiento se vuelve para nosotros como la palabra de restauración, para con el prójimo y para con los demás. Así es que el tema es para todos. Hagamos un pequeño reprise de 3, 4 puntos de lo que hablamos la semana pasada, para que agarremos ese rumbo que hemos decidido en lo que se refiere al arrepentimiento. El primer punto que tocamos es desde la eternidad. A mí Dios no me ama porque yo vine al mundo en el sentido de que nací. Él me ama desde antes de que yo viniera al mundo. Entonces, desde la eternidad, tenemos que ver quién es ese Dios que nos trajo a la existencia. Y hablamos de las características de Él. Y dijimos que es un Dios soberano, justo y santo. Y son 3 características de Él básicas, inamovibles, aunque Él es omnipresente, omnisciente, inmanente, etcétera. Él es un todo permanente porque Él vive en la eternidad y la eternidad es el constante presente. Entonces, los atributos de Dios es un Dios de amor. Pero hablamos 4 características del amor. ¿Se recuerdan ustedes? Dijimos el amor que ama, el amor que perdona, el amor que olvida y el amor que comparte. ¿Ustedes se recuerdan de esas 4 palabras? ¿Ya las apuntaron? A ver, ¿cuáles son las 4? El amor que ama, el amor que perdona, el amor que olvida y el amor que comparte. Luego platicamos, Él redime.
Él es el que en su plan de amor, a través de Cristo, es que viene el diseño. Y luego del diseño viene la creación. O sea, lo trae a la existencia. Y Él es el que sostiene todo. Entonces uno pudiera decir a la voz, de veras que si Él sostiene todo, entonces ¿Él sostiene el poder de las tinieblas? Sí. Entonces, ¿Él sostiene a Satanás todavía? Sí, lo sostiene. Así como te sostiene a ti y me sostiene a mí. En el día bueno decimos, me merezco que Dios me sostenga. Y en el día así todo negrito, como que lo dudamos, ¿verdad? Y ponemos en duda muchas cosas de Dios, pero Dios no cambia. Dios es igual ayer, hoy y siempre. Entonces, bajo esa perspectiva, Él diseña, Él crea, Él trae a la existencia, Él sostiene y Él redime. Eso quiere decir, la obra de Dios que el hombre perturbó, Dios lo sabía y Dios dijo, aunque el hombre se equivocó, voy a dar lo mejor del cielo para que Él se dé cuenta de cuánto es valioso para mí. ¿Sabe usted cuánto es valioso usted para Dios? Honestamente le voy a decir la respuesta. Yo dudo que usted entienda la dimensión completa del amor de Dios. Reflejos tenemos por allá, tenemos ideas por aquí, ideas por allá, porque aún todo lo vemos como un espejo borroso. Pero cuando lo veamos como Él es, y Él nos permita verlo así, se van a romper todos los paradigmas, se van a romper todas las falacias, se van a romper todos los cuadrados y rectángulos que hay de Dios. En este momento todo lo vemos en sombra, pero aún así, viéndolo en sombra, vemos que su amor es un amor eterno, un amor que no cambia y un amor que persigue al objeto de su amor. Si usted fue alcanzado por Dios, por pura misericordia fue alcanzado para que Él le demostrara cuánto lo ama. Y cuando usted llega a descubrir cuánto lo ama, usted dice, Señor, quiero ser más amado. Por favor, saca de mí todo lo que no hay. Saca de mí todo lo que es irregular. Saca de mí todo lo que es... ¿por qué no me ayuda? Porque cuando yo hablo, diera la impresión de que saca de mí, ¿verdad? Pero ¿y de ustedes? A ver, ¿qué se supone que debe de sacar de mí, o de ustedes, o de todos nosotros? El orgullo. A ver, algún orgulloso, orgullosa, o familias orgullosas. Envidia. Dios quiere sacar de nosotros todas esas tinieblas, penumbras, el odio, la tiniebla, el desdén, el descaro. Dios quiere sacar todo eso de nosotros. Entonces, Él fue inmolado antes de la fundación del mundo y fue escrito para que cuando nosotros nos enteráramos ahorita dijéramos, a saber si Dios lo pensó, Dios lo planificó y lo realizó. Entonces queda una constancia en la palabra de Dios y nosotros somos testigos de que el amor de Dios es así. Amén. Entonces, enfocando la situación, pues vimos también que el hombre ha caído, eso lo especificamos. Y por cuanto todos, ¿qué es todos? ¿Cómo se llama el tema? Para todos, todos. No, es que yo soy de la familia de las fresas de Francia. Mire, no me importa si usted viene de las frutas, o si de los viñedos de España, o de Chile. No me importa de dónde vengan. Todos es todos con ese al final. ¿Cuántas O hay ahí? ¿Y cuántas D? ¿Y cuántas T? Ustedes están buenos para el concurso de letras. Entonces el hombre ha caído, pero todos han pecado. Ese todos han pecado, a veces uno dice, no, yo no he pecado. ¿Cómo no? Y lo vamos a especificar el día de hoy. Y vamos a hacer una radiografía del pecado. Y dice, y están separados de la gloria de Dios. Y luego el mensaje de la eternidad. Me tengo que ir allá atrás, aquí, porque el mensaje viene de aquí. El mensajero escogido del seno de Dios, o el mensajero escogido de aquí, es Jesucristo. Por medio de Él se hace todo y por medio de ti viene el mensaje principal. Y el mensaje principal, tú eres criatura de Dios y tú has sido comprado por el precio de sangre. Eso está claro. Y bajo esa claridad, entonces, ¿cuál sería el mensaje de la eternidad? Con amor eterno te he amado y te sigo tratando con bondad. Este no es un mensaje de la tierra, este es un mensaje de allá para acá. Porque el mensaje es eterno. Con amor eterno te he amado y te sigo tratando con bondad. No quiero que nadie se pierda, eso ya está claro, lo hablamos la vez pasada.
Dios no quiere que nadie se pierda, pero va a respetar tu decisión. Qué grueso ustedes. Va a respetar tu decisión. He dado lo mejor del cielo para el perdón de los pecados y para que tengan vida eterna. Entonces, si Él ha cubierto con su sangre, con su inmolación, Él murió, Él se dio a sí mismo, y si Él pagó, cambiamos la cuestión y pongamos algo trivial de este mundo. Un papá que le deja a su hijo un cheque de 5 millones a su nombre y no es transferible a nadie. Y él lo tiene en su chequera y dice soy rico y no lo usa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Y ya está el cheque de Dios hacia nosotros, herederos y coherederos del reino de Dios. De la herencia eterna de Jesucristo es nuestra. Es nuestra. Ahora, ¿cuándo hacemos uso de ella? ¿Allá o aquí? Este mundo es un tiempo temporal. Y aunque el mundo ofrece Disney World y ofrece un montón de ventajas en Europa, y tours de avión y de carros y de aviones y de barcos, todo este mundo es temporal y está lleno de distractores. ¿Debemos de conocer el mundo? Sí, y darle gracias a Dios porque este mundo, aunque está caído, Dios lo hizo hermoso y lo hizo hermoso para nosotros. Este mundo refleja la gloria de Dios. El cielo que está allá habla de Dios. De hecho, todo lo que Dios ha hablado o ha puesto o ha creado habla de Dios. Aunque veamos animales, ¡ay, qué horrible es ese animal! Cuando lo estudiamos, vemos las maravillas de la genética y de la creatividad de Dios. Hay animales que tienen rayos X y tienen ultrasonido. Y hay animales que tienen una capacidad de trascender un montón de situaciones. Y todo es obra de Dios. Entonces veo ese Dios maravilloso. Y parte de este mensaje es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Dios se ha acercado a nosotros es porque hay un motivo especial. Mi pregunta es, ¿se puede Dios acercar a algo donde Él no estaba antes? Imposible, porque Dios está en todo. Pero el lenguaje para nosotros es hacernos ver que en ese lugar donde nosotros estamos ensimismados, en el hoyo de nuestro yo, fortalecidos en nuestro orgullo insensato, Dios se ha acercado más a nosotros. Es una forma de hacernos ver, aunque tú crees que estás ahí adentro, perdido en tus pasiones, en tus deseos, en que eres bueno, en que eres topado, en que tu filosofía te ha dado muchas cosas, ahí en ese hoyo estás condenado a muerte. Y Dios se ha acercado y ha tocado a ese hoyo para decir, hey, sal de afuera, porque tú no has sido llamado a perdición, sino a vida eterna. Amén. Todos, la palabrita hoy es todos. No hay justo ni aún uno. La palabra de Dios habla y dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esclarezcamos esto. Antes de que conociera al Señor, yo me sentía la salsa ketchup. Así como, o me sentía topado. Pero en mi ignorancia no me daba cuenta de lo ignorante que era. Estuvo buena esa, ¿eh? En mi ignorancia no me di cuenta de lo ignorante que era. Imagínense lo ignorante que era. Y antes yo pensaba que podía y estudié como muchísimas cosas para ser el mejor. Pero cuando llegué a los pies de la cruz de Cristo me di cuenta, nada. A los pies de la cruz de Cristo me di cuenta de que estaba condenado, de que todo era una falsa ilusión, de que cuánto tiempo podrá vivir el hombre, 80, 100 años. ¿Y qué son 80, 100 años para una eternidad donde hay un llamado eterno para estar con Él? Entonces, mi mente evolucionó, obviamente, por el toque de Dios. Y ya estando a los pies de la cruz de Cristo, me costó entender. O
se los digo, porque peleé muchísimo, porque yo decía, si yo soy un profesional, algo tiene que valer mi título médico y mi título de ginecólogo, algo tiene que ver la especialización, algo tiene que ver ante el Señor, pero honestamente no vale, porque Él pagó todo en la cruz. No le puedo agregar nada a la cruz, nada, nada, nada. Pero sí puedo agarrar mi profesión y ponérsela a sus pies. Y puedo agarrar el don de alabanza que muchos tienen, o el don de ser bailarines, o arquitectos, o abogados, y ponerlos a los pies de Cristo. Cuando nosotros ponemos a los pies de Cristo todo, es cuando hay algo que ocurre. Ya deja de ser mío. Hoy entregamos a Abigail. ¿A quién se lo entregamos? Al Rey de la Gloria. ¿Y usted qué cree que va a hacer? ¡Ja! Me la dieron. ¿Sí o no? Entonces, en este esquema es donde nosotros podemos decir esto. No hay uno justo. Antes yo me consideraba justo, pero en mi hipocresía me consideraba justo. En mis valores me consideraba sabio. En mis, pero que son mis parámetros en relación a aquel que hizo el universo y ha puesto la plomada de Dios. Nada. Y ya en Cristo Jesús es cuando estas palabras hacen eco. En verdad, Señor, el único bueno eres tú. Un verdadero cristiano, un cristiano que se ha dejado trabajar, ya lo entiende y lo dice con alegría, con suma alegría, hasta con canto lo dice. Por más que les estoy diciendo para que ustedes lo digan y no lo dicen. Amén. A ver, ¿qué somos nosotros a los pies de la cruz de Cristo? Nada y absolutamente bendecidos. Nada y absolutamente bendecido en todo el sentido de la palabra. Todos están bajo pecado, no hay quien entienda. No hay justo, todos se desviaron. Describe mi capacidad o su capacidad de corrupción antes de conocer al Señor. Esta descripción de Romano nos hace ver el porqué, la importancia de la palabra arrepentimiento. Y dice así: sepulcro abierto su garganta. Para que nadie se sienta mal, Pablo le está hablando a los romanos hace un montón de tiempo. Por favor, no lo vayan a considerar en una forma de pelota de béisbol que se las tiro a ustedes. Sencillamente, al que le caiga el guante, que se lo preste al vecino. ¿Estamos? A ver quién sale con más guantes el día de hoy. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si agarro esta cita, diría, no le tengo que preguntar a nadie. Es personal. Me describen en una manera que yo digo, Señor, gracias. ¿Me costó? Sí. ¿Qué me costó a mí? Me costó el amor de Dios. Me costó el trabajo de Dios. ¿Qué me costó a mí? Yo diría, paciencia, mientras Dios hacía su obra en mi vida. Porque el que me ha permitido ver esto es Él. Ahora, saber esto y no ponérselo a sus pies es como cuando viene, mejor se los cuento. Y por favor se ríen, por favor. Dice que había una vez un hombre que llevaba leña sobre sus espaldas, ¿verdad? Se llamaba Juan. Y entonces pues pasó Felipe con su pick-up. Y le dijo, Juan, yo te llevo. Ay, gracias, Felipe. Entonces Juan se subió en la parte de atrás del pick-up. Y en el pick-up pues se subió. Entonces Felipe vio para atrás y ya después de 1 kilómetro le dijo, ¿qué le pasa a este? Entonces paró el carro y le dijo, Felipe, si te dije que te subieras al pick-up, pues ya estoy subido, sí, pero ¿por qué no te quitas la carga? Y la carga la pone en el pick-up y vos te vas sentadito. Sí, ¿verdad? Por favor, yo dije que se riera. Por favor. ¿Qué? ¿A usted nunca le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Y uno va cargando a la suegra, al suegro, a la esposa, a los hijos. ¡Hala, Señor! Esta cruz sí está pesada. Vos, si vas en el pick-up, ya soltala, hombre. Y lo peor de todo es que somos buenísimos para señalar a los demás.
¿Quiénes de ustedes tienen 5 dedos? Ninguno de ustedes tiene 5 dedos. A ver, ¿tienen cuántos dedos? 20 dedos. Bueno, entonces aquí estamos haciendo una descripción de lo que era. A los que están bajo la ley, otro punto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. En pocas palabras, si usted cumple los 10 mandamientos, les digo que usted no se va al cielo. Eso es lo que está diciendo. Pero si usted hace buenas obras, usted tampoco se va. Y si usted lee la palabra de Dios, solo por leerla, también se va. Es más, si se va, llévese la Biblia al infierno. Yo sé lo que estoy diciendo. La letra muerta no tiene poder. La letra per se, por sí mismo, no tiene poder. Pero la letra guiada por el Espíritu Santo, por eso es importante. Entre la palabra y el Espíritu debemos de caminar. Y entre la palabra y el Espíritu, al caminar, tenemos que tener y aceptar primeramente que solo llegando a los pies de Cristo, arrepintiéndonos y aceptando el señorío de Jesucristo, es cuando en nosotros comienza la buena obra, la obra de fe, la obra que alaba, la obra que bendice, la obra que glorifica el santo nombre de Dios, la obra que tiene un testimonio. Y el Señor dice que dé mucho fruto para la gloria del Padre. El fruto es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no es aquella porque yo puedo. No se trata de que yo puedo, es la obra de Dios en su vida y en mi vida. Por la ley se conoce el pecado, eso ya lo vimos. Todos han pecado. A ver, antes de conocer a Cristo, ¿quiénes han pecado? Puede levantar las dos manos y hacer los deditos así y sacar la antenita, porque hemos pecado, ¿verdad? Y después de conocer a Cristo, ¿hemos pecado? ¿Aló? Sí. ¿Quiénes han pecado? Solo uno. Un pecado, solo uno. 2. Va, hagámoslo por docena. 1000 docenas. ¿Quiénes? 5000 docenas. O sea, es incontable la cantidad de cosas que hemos hecho después de conocer a Cristo. Pero somos de Cristo y hemos pecado. Perfecto. Pero si hemos pecado, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer? Arrepentirnos. Es ir a la cruz y decir, Señor, yo he pecado. Yo he hecho algo que no está bien. Y te pido perdón. Y si tomé algo de un hermano que no es, voy a ir con este hermano y le voy a decir, te pido perdón porque tomé plata tuya. Y aquí está la plata junto con los intereses. Un hombre de Dios honra el nombre de Dios. No es, te pido perdón y me quedo con la plata. Te pido perdón y me quedo con el carro. No, eso no dice la palabra. La palabra de Dios dice restituir. Restituir es darle honra y gloria a Dios. Zaqueo lo dijo. Y si he robado, ay, pobrecito, pero aceptémoselo a Zaqueo. Y si he hecho algo que no está bien, voy a devolver 5 veces, 4 veces. Y sí, como decimos muchas veces, yo sé que lo hice. Pero le agregamos, y si yo, es por casualidad, por error, por olvido, por ignorancia, porque me empujaron. Es que estaba tan bonita la situación que me comí 5 pasteles después de 10 chuchos. Vean ustedes cómo nosotros evolucionamos para justificarnos y defendernos. Prepárense para lo que viene. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición. Por lo tanto, si el hombre estaba condenado a muerte, ¿cuál era la palabra clave de Jesucristo? Pueblo de Dios, todos juntos. Arrepentíos, porque el reino. Entonces, para los que viven en tinieblas, para los que no tienen a Cristo, la palabra es arrepentíos y crean en Jesucristo, porque Él vino para salvarnos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, Romanos 3, 21, 22, oiga, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En pocas palabras, voy a esclarecer este punto. Habacuc lo dijo. San Agustín pasó no sé cuántos años trabado en un engaño religioso.
Pero Dios le dio aquellos mazazos de verdad y entendió, esto no es por obra, es por fe. Habacuc ya lo tenía. Habacuc sabía que la salvación no era por obras, era por creer lo que Dios dice. En el Edén, el Señor dijo, puedes comer de todos los árboles, mas de este árbol no comas, porque ciertamente morirás. ¿Le creyó Adán? No. ¿Le creyó Eva? No, por no creer. Entonces la salvación es por creer. No es porque usted sea, aparte de bonito y chula y re lindos, no sean creídos. Así digo, topados, maravillosos, exóticos. Nadie en la creación podía ser salvo por sí mismo. Por lo tanto, no sé quién metió, es una maldita doctrina, oiga esto, que creen que por obras el hombre va a ser salvo. Es una maldita doctrina del diablo. La palabra es clara y dice, por la fe en Jesucristo. Porque Él vino y Él pagó. Y si pagó, Él tiene el cheque. Si ustedes crean, vengan a mí, que por creer les doy la salvación. Ese es. No es por obras, es por fe. No hay obra humana que el hombre pueda hacer que satisfaga o cumpla el requisito de que nos quiten de encima la pena de muerte. Qué grueso, pero así dice la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre unos y otros. No hay diferencia entre judíos, árabes o asiáticos. No hay. En Cristo Jesús, al creer en Cristo Jesús, en un mismo espíritu, en una misma unidad, en una misma fe, formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Por eso es tan importante tener claro estos elementos. Siendo justificados. ¿Quién me justificó a mí? ¿Las obras o Jesucristo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Murió Cristo Jesús? Antes de morir, ¿llevó Él los pecados de todos nosotros? ¿Clavó los pecados en la cruz? ¿Resucitó Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo ahora? Es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote en el trono de la gracia. Imagínense el tremendo contacto, ¿cómo le llamarían aquí en la política? Cuando uno tiene influencias. Cuello. Ah, está bonita. Imagínense el cuello que usted tiene. Usted tiene un cuello de magnitud eterna. ¿Cierto? Entonces, por su gracia, mediante aquel que cargó, murió y resucitó. Es por fe, no es por obras. Ahora, el que ya es, tiene que obrar. Porque si no obra por la fe, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Pues, por eso puse la primera nota. Por favor, lea, tome. Para todos. Cuando desconocemos la verdad bíblica, sobre todo los principios del reino de Dios y la naturaleza del Dios vivo y su propósito eterno, es cuando, a pesar de ser cristianos, podemos estar viviendo como el resto del mundo sin hacer distinción o separación. No tiene chiste. Perdóneme, para mí no tiene chiste esto. En ese caso me voy con el Barça. Voy a jugar con Messi y le voy a enseñar 2 o 3 pataditas porque lo veo un poco tibio ahorita. Vean lo que estoy diciendo. Nuestra posición a veces no se refleja en la actitud y en el testimonio hacia los demás. ¡Pip! Se apaga el carro. Señor policía, joven, muchas gracias. Usted venía a exceso de velocidad. Es cierto. Le tengo que poner una multa. Por favor, póngamela. Porque usted es un enviado de Dios para salvar mi vida.
No, así es, mi hermano. Gracias. Le doy gracias a Dios porque usted está cumpliendo. Y si me pide un refresco, voy y le compro un agua y se la doy. Porque hace calor, ¿verdad? No puedo zafarme de mi problema. Tengo que enfrentarlo correctamente. Mis decisiones tienen consecuencias y tengo que pagarlas. Huir de ellas solo es enlodarme. Pueblo de Dios. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracias soy salvo por medio de la fe. ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. En pocas palabras, Él nos lo dio gratuitamente. Cuando a usted le regala un avión, un carro, una casa, le regalan todo, ¿usted qué hace? Gracias. Pero fíjese, gracias y no lo recibe. O gracias y lo recibo. Ah, pues sí, entonces sean claros. Gracias y gracias que lo tomo, ¿va? ¿O no? Y Dios lo dio por. Entonces, el don de Dios es Cristo. El don supremo de Dios es Cristo. Y por medio de Jesucristo vienen todos los preciosos dones para nuestra vida. Recibimos un paquete por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, ¿qué dice? Es que yo soy de la familia Beckenbauer. Felipe II se quedó chiquito, porque cuando nací yo era más cholón que él. Y así puedo hablar un montón de personajes, Napoleón, Hitler y todos. Ellos no se van a perder por sus obras, se van a perder por no creer en Cristo. Hitler se va a perder si no creyó. El que no crea en Cristo Jesús, sus obras no lo van a salvar. Es por fe en la persona de Cristo. Pueblo de Dios, ustedes ahorita deberían de estar reafirmando. Amén, gloria a Dios. Esa es la verdad, chicos. Para que nadie se gloríe. Cuando Pablo puso esto, tengo la impresión de que ahí habían varios todavía poseídos con el orgullo de la soberbia griega. Es que nosotros somos parientes y descendientes de Aristóteles, de Sócrates, de Demóstenes, de Policarpo, etcétera. Entonces hay una cultura que viene que por papá, mamá, herencia, etcétera. Entonces, hasta cuando yo doy más, si yo doy más en esto a la iglesia, pero no tengo a Cristo, lo que he dado, pues qué bueno que lo dio, porque la iglesia lo va a utilizar, pero la salvación no se compra, es un don gratuito. Amén. Ok. ¿Cómo explicar todo esto? Y aquí vamos a entrar en detalle y se me ponen con los ojotes así y la pluma lista para escribir. Amén. Dice, ya vimos el perdón de Dios. ¿De dónde viene el perdón de Dios? ¿Desde la cruz? No. Desde antes. La cruz solo vino a firmar, pagó con mi sangre. Firmó. Dios firmó, Cristo firmó en la cruz. Entonces ya vimos el perdón de Dios. El perdón de Dios viene desde antes, desde siempre. Porque Dios no da por perdido ninguno, sino espera que todos se salven. De hecho, la salvación es un acto de obligación de todos los hombres. En Hechos lo dice, no sé si en esta oportunidad lo voy a hacer mención. Entonces necesitamos enfocar el pecado. Necesitamos enfocar el pecado. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el Edén? No creyeron, ¿verdad? Ahora especifiquemos esto. ¿De qué nos debemos de arrepentir? ¿De qué nos debemos de arrepentir? A ver, a la izquierda. De creer, esa es Suiza. De creer, ¿qué? De no creer, perfecto. A la central UCN. A ver. ¿De qué nos debemos de arrepentir? De todo, bueno, de todo. Y aquí, a la derecha, ¿de qué nos debemos de arrepentir?
De no creer. Ok, prepárense. Ok. Entonces, hay dos posiciones. Una, dice del lado, aquí sería del lado izquierdo. Debemos de arrepentirnos del pecado adámico que nos viene por transmisión. Lo primero es el pecado de Adán y Eva que ellos cometieron en el Edén, nos ha sido trasladado, transmitido a todos nosotros. Nosotros nacemos en pecado. En pocas palabras, nacemos separados de Dios. Pero el hecho de que estemos separados de Dios no quiere decir que Dios no tenga sus dos grandes brazos alrededor de aquel que es usted y que soy yo. Podemos llevar la sembrilla de muerte aquí, pero los brazos de Dios están rodeando a todos para ver en qué momento el dolor, la tristeza, el fracaso, en ese momento ante la desesperación y el hombre siente que se desquebraja, entra la bondad de Dios para hacerle ver que Él está ahí. Amén. Y el segundo es de nuestros pecados propios. Pero tenemos que enfocarlo un poquito porque cuando hablamos de pecado y pecados, ¿qué estamos hablando? Esclarezcamos entonces. Este fue el pecado de nuestros padres al no creerle al Señor. El no creerle al Señor trae una serie de bodoques amarrados al no creerle. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero es iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Y la iniquidad es apartarse del Señor. En el momento en que Eva escuchó a la serpiente, ¿qué estaba haciendo? Apartándose. Y contra más escuchaba, ¿a quién se acercaba? Se le alejaba de la luz. Entonces la iniquidad en sí misma es el acto de injusticia, de hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Veamos, al no creerle al Señor y creerle a la serpiente, se vuelve un acto de injusticia. ¿Quién creó el universo? ¿Quién hizo todo? Y si Dios hizo todo y nos hizo a nosotros, ¿a quién le debemos nosotros gratitud y respuesta? ¿Es a Él? No le interesó la autoridad ni la benevolencia del Señor. En cierta forma no fue agradecido. Primero no le creyó. El no creerle dispone un corazón a ser malagradecido. Y vino Adán y Eva y comieron y el Señor bajó. Adán, ¿dónde está? Es que tuve miedo, Señor. Es que oí tus pasos, Señor. Como inmediatamente la iniquidad adentro nos comienza a hacer oposición a Dios. Iniquidad, acto de injusticia. Todos hemos heredado la iniquidad. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué tremendo. Por eso la palabra de Dios nos hace ver con claridad esto para que sepamos qué tenemos que hacer. La segunda es transgresión. La transgresión la podemos ver como apartarse de la relación con Dios. Quiere decir, ya no quiero hablar contigo. Ya no quiero nada contigo. Es romper con aquel que sostiene todo. Tiene lógica, sabiendo que Él es el que me sostiene y tiene la mano abajo, romper mi relación con Él. No tiene lógica. Pero el hombre encerrado dentro de sí mismo no se ha dado cuenta de esto. Se refiere a una separación contra las normas moral de Dios. Es salirse del camino. La transgresión es cuando usted va en el carro, ¿qué es lo que hay del lado derecho y qué es lo que hay del lado izquierdo? Las banquetas. Banqueta derecha y banqueta izquierda. El carro es para ir ¿dónde? Pues no sé si en medio, porque si hay dos carriles, uno para cada lado, ¿verdad? Pero ahí va. No nos debemos de subir a la banqueta. Subirnos a la banqueta es una transgresión. ¿Tiene sentido? Nosotros violentamos o transgredimos muchas veces, pero me estoy refiriendo específicamente ahorita a quién, a Adán y a Eva. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si yo no sé, yo no entiendo, yo sé que
pues no sé que si a pasarme en amarillo en un semáforo me van a poner multa. Pero cuando transgredo el semáforo, si me paso el semáforo, le digo que viene una cicle, viene un carrito, un carrote o viene un camión. Y ese no le va a preguntar si lo sabe o no lo sabe. ¿Cierto? Ahí sí que no hay para dónde. Sigamos. Pecados. ¿Qué es pecado? Una forma de enfocar esto es cuando usted tiene un fuego y tiene carbones. ¿Usted ha probado el carbón antes de meterlo en el fuego? ¿Lo ha tocado? ¿Cómo es? No, antes de meterlo en el fuego. Pero no es, ok. Cuando usted lo mete en el fuego, ¿qué hace ese carbón con todos los demás carbones? Se enciende. Saque ese carbón y déjelo afuera. Se consume. Cuando nosotros, por el pecado, sabiendo que estamos haciendo algo que no es correcto, nosotros mismos nos estamos separando del fuego de Dios, de la luz de Dios, de la bondad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nos separamos de Dios? No voy a hablar del carbón, voy a hablar de nosotros. ¿Qué pasa cuando nos separamos de Dios, de la relación con Él y de la luz de Él? ¿Qué hacemos? Nos volvemos aristas, susceptibles, orgullosos, defendemos todo, atacamos, protegemos nuestro nombre, pero a la hora de la hora somos carbones apagados, fríos, y que pensamos que estamos vivos, pero nos estamos muriendo por dentro. ¿Voy bien? Ok. Oponerse a la naturaleza de Dios, rebelión como acto consciente en miras a las consecuencias. Por ejemplo, yo sé que si hago algo voy a obtener una buena ganancia aunque pase encima de aquel. ¿Sí me conocen esto? ¿Ustedes lo han practicado? No lo han practicado. Yo sí. O lo practicaba, pues. Es posible que el día de hoy, aún siendo cristiano, todavía tengamos mañas un poquito feas. Y al no hablar la verdad, o mejor dicho, al hablar la mentira, pasamos encima de los demás y violentamos el derecho de ellos. Y traspasos. ¿Sabe usted lo que son traspasos? ¿Usted no ha hecho ninguna vez un traspaso de carro? Se lo pasa a nombre de otro. ¿Sabe usted quién es especialista en hacer traspasos? Es el acto de encubrir el pecado y endosárselo a otro. ¿Lo pueden ver? Bueno, yo ya me eché demasiadas cosas encima mía. Y vino Adán y dijo, es que tuve miedo, oí tus pasos. Y es que la mujer que me diste, ¿a quién le está traspasando él sus fechorías? ¿A quién le traspasó su iniquidad, su transgresión, su pecado? ¿A quién? Entonces, el pecado de Adán no solo es el no creer, sino el montón de chibolitas que vienen detrás. Porque el pecado de Adán fue no creo, pero inmediatamente al no creo viene un montón de consecuencias. Y ese es el cuerpo de pecado. Eso lo tenemos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que confesar. Por eso hay un arrepentimiento, que es arrepentimiento de conversión. Me arrepiento y creo. Pero del otro lado está el arrepentirme porque Dios me está exhibiendo interiormente mi iniquidad, mi transgresión, mi pecado, el traspaso, la ofensa. Y es ahí donde si yo no confieso lo que Dios me está haciendo ver en mi vida, yo acumulo carbones fríos y me vuelvo áspero, o me vuelvo lo que se llama hoy un severendo cristiano más hipócrita que la Llorona del tercer piso. Terrible. Cristianos hipócritas manejando una vida hipócrita para aparentar a otros que es cristiano. Tal vez es cristiano. Tienen el lenguaje cristianés, pero sus obras, su testimonio, su fruto, ¿qué es?
Entonces, ¿arrepentirnos de qué? Primero, arrepentirnos del pecado de nuestros padres, primeros padres. Y segundo, nuestros pecados. Ahora, si ya estamos en Cristo Jesús, ya somos del reino de Dios. Ahora nos compete a nosotros ir a la cruz todo el tiempo. Padre, mi pensamiento no fue honorable. Mi forma de ver a mi hermano y a mi hermana no fue decente. La forma como le hablé fue golpeante, tóxica. Señor, actué mal, lo golpeé, lo herí con mis palabras. Hice fraude al fisco, robé al fisco, robé a mi hermano, deshonré a mi mujer. ¿Qué? ¿Usted va a llevar todo eso detrás suya? ¿Para qué? Mejor confiéselo. El problema es que tenemos aquí cositas que yo digo, fortalezas malignas que nos quiere hacer pensar que luego de recibir a Cristo, viva la pepa y ya estuvo. Y no es cierto. Ese es el momento del inicio de la batalla espiritual. Y de ahí en adelante viene una caminata en 3 diferentes periodos. Pueblo de Dios. Voy bien. Me estoy dando a entender. ¿Tenemos problemas nosotros con la iniquidad? ¿Con las transgresiones? ¿Con los pecados? ¿Con el traspaso? A ver, ¿cuándo fue la última vez que le traspasó algo a su prójimo? La mujer que me diste, voy a usar los elementos que ya con la madurez que tenemos, ya nosotros somos especialistas. Justificación. ¿Justificamos? ¿Razonamos? ¿Señalamos? ¿Acusamos? ¿Somos víctimas? ¿Los demás son culpables? ¿Será que todos somos así? Ahora sí todos, ¿verdad? Mejor en paquete. Ok. Este fue el pecado de nuestros padres al no creerle al Señor. Y cuando estoy hablando de este primer pecado, estoy hablando de todo este paquete. Y todo este paquete está aquí adentro. Permítame decirle lo siguiente. Estas 3 cosas que le voy a decir ahorita, ustedes ya la deben de tener bien registradas. Primero, creo que tengo el dibujo. Voy. Bajo el poder de las tinieblas. El hombre está caído por su orgullo de revelación, por su orgullo de redención y por su orgullo de satisfacción. Esto ya lo manejamos, chicos. Sí, entonces el hombre está caído. Esta es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Aunque el hombre está caído, ¿qué rodea al hombre caído? La bondad de Dios. Quiere decir que el hombre, aunque cayó, aunque él piense que Dios lo abandonó, Dios no lo abandonó. Dios persigue a esta persona en su bondad y en su ternura. Entonces, el hombre caído, bajo el poder de las tinieblas, la palabra de Dios dice, Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Esto quiere decir, ¿quién te condujo a ti? A Cristo, el Padre. ¿Y qué puso dentro de ti? El arrepentimiento. Eso quiere decir que aunque yo estuviera en esta porción negra de mi propio hoyo de oscuridad, ¿quién me rodeaba con su luz? La bondad de Dios. Por eso yo no puedo hablar y decir que nadie, lo siento mucho, todos, de una o de otra medida, han tenido el impacto del amor de Dios. Todos. Entonces, ahí está la bondad de Dios rodeando a esa persona. Ahora, esa persona puede estar encadenada y condenada a muerte. Por eso, estas 3 puntos que tenemos que describir lentamente son puntos que nosotros deben de quedar con mucha claridad para saber qué es lo que está haciendo Dios en nosotros. Entonces el hombre está condenado a muerte separado de Dios. Antes de conocer al Señor, robábamos, matábamos con nuestras palabras, en juzgar, en condenar, en separar, destruíamos de alguna manera. Éramos agentes de Dios o agentes del diablo y no lo sabíamos. Sigamos. La mentira era parte de nosotros. Este ser estaba espiritualmente muerto. El corazón y su voluntad estaban en tinieblas.
pensando que todo lo puede. El hombre, cuando está en el poder de las tinieblas, piensa y cree y efectúa todo en función a su ego. Es la única manera de poder vivir, entre comillas. Y luego, elementos bajo el influjo del maligno. Ala, Ángel, pero ¿por qué nos estás metiendo en esto? Esta clase la hemos dado muchas veces, esta. Pero se nos olvida que el hombre que está bajo el poder de las tinieblas tiene influencia del maligno. El hombre que está en el poder de las tinieblas está bajo el poder de la sugestión, de la tentación, de la opresión, de la obsesión, y puede estar en posesión demoníaca. ¿De dónde me sacó a mí Dios? ¿De dónde lo sacó a usted Dios? ¿A usted le liberaron? ¿Le hicieron exorcismo? ¿Comenzó a ver estrellitas sin estar en la noche? Algo pasó. Ahora, esto que estoy planteando aquí es para que no nos olvidemos de dónde fuimos sacados y el precio que pagó el Señor por nosotros, y la importancia de entender que en todo esto nosotros somos más que vencedores. Cuando no vemos la historia, cuando no la repetimos, cuando no la hacemos nuestra, tenemos un problema de ignorancia. Por eso Pablo dice, no ignoréis. ¿Cuántas veces cree que dijo o escribió Pablo eso? Invito a que vayan a ver sus cartas y lo van a encontrar más de 6 veces. No quiero que ignoréis, amados hermanos. Porque la ignorancia en nosotros es un enemigo poderoso. Por eso necesitamos comer la palabra. Por eso el domingo no solo es alabanza, bendecir y glorificar, sino que la palabra de Dios se vuelva una espada de doble filo que nos separe y nos haga siervos de Dios, no solo aquí, sino afuera. Qué chiste venir aquí para decir, tengo un amigo que me ama, y afuera no tengo ninguno. Salmo 139, 11, 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aclaro, cuando una persona puede estar en sus tinieblas más profundas, ¿qué son las tinieblas más profundas de un hombre para Dios Todopoderoso? Eso es lo que está diciendo el salmista. Nada. Puede llegar la luz de Cristo al poder mismo satánico, de día y de noche. Las tinieblas no tienen poder sobre Dios, ni cosquilla le hacen. El problema es la forma como nosotros concebimos las cosas de Dios. Esta es la mano de Dios. Este es Adán. Cuando Adán recibió la iniquidad, turbó todo su ser. Y escuche estas palabras, por favor. Estos 3 orgullos de revelación, redención y satisfacción ocultan dentro de nosotros varias palabritas. Primera, ¿quiénes de ustedes en su sano juicio o aún en un problema mayor de repente ha pensado que la muerte es una buena forma de salir de la tierra? ¿Sabía usted que lo que está dentro de usted está viendo de qué manera lo omita, lo magulla, lo incita? La iniquidad dentro de usted trabaja todo el tiempo, llevándolo a pensamientos pecaminosos, llevándolo a pensamientos de separación, llevándolo a pensamiento incluso de hacer pensar que la muerte es buena. Manipula. Lo que está adentro manipula. Por eso, ¿cómo puedo combatir lo que está adentro? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con el nombre de Jesucristo, con su sangre. Dios nos ha dejado equipado con la armadura de Dios para combatir esto. Pero una cosa es la muerte. El escarnio viene a ser el rechazo. ¿Se siente usted rechazado por usted mismo? ¿Se siente incompetente a tal grado como para decir, ni para Dios, ni para nada, me rechazo? Aún siendo cristiano, podemos llevar esto a un extremo terrible. Ese es el trabajo del enemigo. Otra cosa es que por ver la santidad de Dios, yo diga, no soy nada, no tengo nada, y eres tú, Señor.
¿Se dan cuenta la diferencia? Una es decir, no soy nada, para decir, tú eres todo, tú mereces honra, gloria, alabanza, poder, tú y solo tú, y para ti la gloria. Cuando miro la santidad de Dios, digo, Señor, me avergüenzo, esto es de santos. Pero cuando asimilo el pensamiento del otro lado, que no valgo nada para destruirme, para robarme a mí mismo, eso es satánico. Esa es la otra palabra. Entonces, muerte, rechazo. El otro es el odio. ¿Qué es lo opuesto al odio? El amor. ¿Usted alguna vez ha tenido odio? Bueno, ustedes no, yo sí. No, el día de hoy yo tengo todo, pero está bien. Yo me siento feliz cada vez que lo digo. ¿Saben por qué? Porque cada vez que lo digo hay un mazazo de Dios a lo que está ahí adentro. ¿Qué es odio? Odio es destruir. Odio es venganza. Odio es ni para ti ni para mí. Pregunto, si Satanás se vaya al lago de fuego, ¿qué va a hacer ahí? ¿Y para qué nos quiere a nosotros ahí? Odio a Dios, odio a nosotros. Ni Él va a ser feliz, ni nosotros vamos a ser feliz con Él. Pero con Cristo vamos a ser felices. Tenemos una eternidad de gozo y de alegría y de plenitud. Entonces, odio. ¿Y qué es tinieblas? Oscuridad. Reflejemos la oscuridad. No conocer la palabra de Dios. No meternos a leer, a estudiar, a meditar. No hacer lo que la palabra de Dios es, dejar que las tinieblas hagan su efecto sobre mí. No venir a la asamblea, no venir al estudio, no diezmar, no corregir, no disciplinar, no decir aquí estoy. Cuando no tengo esto o esta estructura dentro de mí, ¿para quién trabajo? ¡Qué tremendo! Cuando perdemos la visual de dónde estamos y qué es lo que está pasando, diría yo que una buena porción de nuestro tiempo, al no hacer nada, el simple hecho de no hacer nada, trabajamos para el maligno. Este es el hombre adámico. Y aquí es donde está la voluntad de medianoche. ¿Qué es la voluntad de medianoche? Solo para expresarlo. Hay momentos en el día en el cual estamos bonitos y viene una mosca, se para por ahí. ¿Y qué pasa con usted? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa en esos momentos en los cuales de repente estamos en la alabanza y viene un pensamiento de aquí, se clava en mi mente y se me quitó las ganas de alabar, de bendecir y de glorificar? Cuando algo dentro de mí me cambia mi posición hacia Dios, quiere decir que lo que está dentro, que es el cuerpo de pecado, óigalo bien, está interactuando y quitándonos la opción de paz, de armonía, de alabanza, de glorificación a Dios. Pregunto, ¿podría usted decirse que en cierto momento el enemigo opera en su vida? Y el enemigo es su carne. Es esa voluntad caída. Cuando no la vemos, entonces damos golpes en el aire. ¿Qué pasaría si usted se enfrenta a Cassius Clay y a usted le ponen una bufanda o una máscara del zorro pero sin hoyitos? Y con Cassius Clay, ¿qué le pasaría a usted? Usted queda como mazapán. ¿Cierto? Cuando no conocemos la situación, el enemigo, tanto externamente como internamente, nos va a estar golpeando por todos lados. Amén. Ok, vamos a la parte final, es para todos. Y en esto, arrepentíos. Esta base que voy a poner ahorita, de aquí partimos las próximas prédicas. Tenemos que separar lo siguiente. El hombre está condenado a muerte, ¿cierto? Y el Señor viene y dice arrepentíos, porque si te arrepientes pasará de la muerte a la vida. Entonces, la primera palabra es arrepentíos y creer. Porque todos los que estamos en este lado, en esas estrellitas, estábamos muertos y condenados al infierno. El día que creemos a Cristo, el día que le entregamos a Cristo nuestra vida, eso quiere decir, nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, pasamos de la muerte a la vida. Ahora resulta que mire el circulito, mire la estrella. ¿Es igual a la otra o no? No, es diferente. Hay un espacio. Ese espacio que está ahí se llama cuerpo de Cristo, se llama la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ya es cristiano? ¿No recibe el Espíritu Santo?
Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace sobre nosotros? Reargulle. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, o de su amado Hijo. Ya estamos de ese lado. ¿Para qué nos trasladó a ese lado? Para decir que ya somos salvos. Esa es parte de un mensaje. El mensaje completo es: soy salvo para santidad. Dios no me salvó para que yo tenga una pandereta. Aleluya, gloria a Dios. No, eso no. Dios no me trajo de allá para acá para hacer pandereta, para ser un danzador aquí, ni para hablar 10 tipos de lenguas especiales de Dios. Dios me puso de este lado para testificar quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces, de este lado de la santidad hay un proceso del Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quiere decir, ya está juzgado, pero todavía no ha sido condenado. ¿Cuánta gente hay ahorita en las prisiones de aquí de Guatemala? ¿Cuántos están juzgados? Ustedes han oído que muchos de allá tienen teléfono y todavía están haciendo maldad. Y llaman a no sé quién: mire, si no me da 50,000, su esposa, su hija van a morir. ¿De dónde lo están haciendo? De allá. Pero cuando venga la ejecución de ellos, de una vez se fueron. Todavía están operando en este mundo. Pueblo de Dios, todavía están operando en este mundo. Ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo sobre usted, sobre mí? ¿Qué cree usted que va a sacar de nosotros? La basura, las tinieblas, el odio, el engaño, la corrupción. Y va a seguir. Usted no tiene ni idea de lo que hay adentro de su corazón. Dios ha sido bueno al no permitir que veamos todo lo que hay adentro. Pero el obrar del Espíritu Santo es sacar ¿qué? Basura. ¿Han sentido ustedes últimamente que Dios ha sacado alguna basura de su vida? ¿Y cómo se siente? ¿Apenado o feliz? Antes cuando yo tenía esas cosas, ¿cómo las encubría usted? ¿Y vos hiciste eso? No, yo no. Y hasta la amaba, la mentira. Amaba la corrupción, la defendía con todo. Ahora el Señor me lo revela. Es cierto, Señor, yo lo hice. Señor, no hice lo que tenía que hacer o no puse mi 100%. Porque sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago, peco. La vida cristiana es una vida de alegría, de gozo. No quiere decir que en un momento no tengamos una pena, una contrariedad. De algo estoy seguro, Dios nos ha dado todo para una vida de devoción y de santidad. Sigamos. Resulta entonces que este cristiano está creciendo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Hay algunos por ahí que tienen una corriente rara que dicen que es cabalgar sobre la gracia. Como ya soy salvo, puedo pecar. Como ya soy salvo, puedo adulterar. Como ya soy salvo, puedo mentir, puedo engañar. A fin de cuentas, mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Permítame decirle que es un cuenteo. Porque la salvación se puede perder por necedad. Quien puede excluir nuestro nombre del libro de la vida no es Dios, somos nosotros lo borramos. Por eso la palabra de Dios dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué creen ustedes que va a salir de ahí? Más basura. Y si sale más basura, ¿qué querrá Dios con nosotros? Santificación. Dos palabras o dos partes importantes. Cuando llegamos a Cristo es arrepentimiento y creer. Eso es para entrar al reino de Dios.
Ya como cristianos, la palabra para nosotros es arrepentimiento para seguir en el camino de la santidad. El arrepentimiento es su mejor aliado, es mi mejor aliado. Y Dios lo dispuso, ¿por qué? Porque ha dejado sangre de provisión para todo aquel que confiesa su pecado. Tengo un abogado que me va a defender y me va a regresar a la posición para seguir caminando para la gloria de Dios. Amén. Ok, con esto ya tenemos una estructura para la siguiente charla. Cada vez estamos agregando más elementos. Es una docencia, una detrás de otras. Necesitamos una buena estructura en nuestro corazón. Necesitamos sabiduría de Dios, entendimiento de Dios para tomar buenas decisiones. Pueblo de Dios, ¿me expliqué? Ok, grupo de alabanza, por favor. Y vamos a decirle al Señor así. Dejemos todo, por favor. Solo inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos y digámosle, Señor, esta es la primera vez que te oigo. Esta es la primera vez que entiendo tu mensaje. Y en el nombre de Jesús te pido perdón. Me arrepiento. Me arrepiento. Hoy sé quién eres, Jesús, el Hijo de Dios que cargó los pecados. Fuiste a la cruz, moriste, resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios. Si me arrepiento y creo en ti, yo sé que tú vas a marcar mi vida para ti. Y es lo que quiero hacer hoy, Señor. En el nombre de Jesús, perdón, porque mi pecado era no creerte. Pero hoy, por tu amor, por tu bondad, puedo decir, creo en ti. Y me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. De todos los que he pecado contra el cielo, la tierra, contra mi prójimo y contra mí mismo. Yo he pecado. Yo soy culpable. Y en el nombre de Jesús te pido perdón. Límpiame con tu preciosa sangre y por favor, ven a reinar a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida y maneja mi vida porque yo no puedo. Y lléname de tu Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu, ven a mi vida. Lléname y márcame como propiedad tuya. Márcame, Señor. Y para todos los que ya estamos en el reino, le podamos decir, me arrepiento, porque hay oposición en mi corazón a ti, hay rechazo a ti. Perdóname porque todavía mi testimonio y mi obrar no hace separación, no marca diferencia. En el nombre de Jesús, perdón, límpiame con tu preciosa sangre, lávame más y más, renuévame en tu amor. Levántame, Señor, levántame y dame la gracia de caminar para ti. Quiero caminar en santidad, quiero caminar en alabanza, quiero caminar proclamando tu nombre, quiero cantar y llevar a otros la alegría y el gozo de la salvación. Señor, no permitas que yo sea igual, no permitas que salga de aquí igual. Renuévame y transfórmame para ti, Señor.